Bien, hermanos, hoy vamos a hablar en este ayuno de un tema que lleva como título Derribando fortalezas, porque a eso hemos venido. Aleluya. Amén. Hemos venido y nos hemos dado cita juntamente con el Señor en esta mañana en ayuno, no porque por casualidad o porque queremos estar, sino que hay un plan o un propósito bien definido. Amén. Y el propósito definido de estas actividades es que nosotros podamos estar orando a favor de las vidas, a favor de las almas, y por medio de estas actividades poder en el nombre del Señor derribar esas fortalezas satánicas que son reales, que operan en contra de la vida, en contra del ser humano, para impedimento de que las almas sean salvas, de que las almas sean libres. Y entre esas almas que aún están atadas, esclavizadas por el yugo de la esclavitud del pecado, entre esas vidas que necesitan ser salvas, hay miembros de nuestras familias. El enemigo ha logrado crear en ellos una fortaleza, o ha logrado crear una fortaleza de tal manera que sin nuestra ayuda y sin la ayuda del Señor, ellos por sí mismos no van a poder salir de esa fortaleza. Por eso estamos acá, orando, clamando y ayunando, pidiendo a Dios que tenga misericordia y pidiendo al Señor que derribe esas fortalezas que son de tropiezo y de impedimento, para que las almas se conviertan y para que cada miembro de nuestra familia que aún no es salvo también terminen siendo convertidos al Señor. Amén. Por eso es bueno de que en estas actividades nosotros nos hagamos presentes. Mire, si usted entendiera, o si Dios nos diera la posibilidad de abrir nuestros ojos espirituales y que nosotros pudiésemos ver con nuestros ojos espirituales, ver lo que está aconteciendo ahorita en el mundo espiritual, yo digo que no vamos a querer salir de este lugar, vamos a querer seguir allí y continuar con el ayuno hasta que Cristo venga, más o menos. Aleluya. Porque cuando nosotros nos juntamos, nos unimos, la iglesia del Señor, que es la fuerza de Dios, en estos eventos de ayuno y oración, algo acontece en el mundo espiritual, algo sucede en el mundo espiritual. Y bueno, a medida que vamos a ir dando el mensaje, vamos a ir contando algunos testimonios de cómo el ayuno y la oración es eficaz y cuál es el efecto que causa esto que estamos haciendo en el día de hoy en ese mundo espiritual. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Allí vamos a leer, a tomar lectura de la palabra. Gloria al Señor. Leemos la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice así. Pablo, el apóstol, escribiendo a los corintios, dice de la manera siguiente: porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Oramos. Señor, mi Dios y buen Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Jehová de los ejércitos, Señor, te pedimos que mientras tu palabra es disertada, Dios mío, Señor, Espíritu Santo sea obrando a través de ella en cada corazón, en cada vida, Dios mío, en esta mañana. Conforme a tu voluntad, Dios mío, Señor, y que esta tu palabra traiga a nuestra vida, Señor. Dios mío, el verdadero refugio, Padre, la verdadera fortaleza, Dios. Y que esta tu palabra, Dios mío, Señor, que mientras ella es disertada, tu palabra cause el efecto para la cual tú la has enviado, trayendo, Dios mío, sanidad, Dios mío, física, espiritual y mentalmente, Dios mío, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que mientras tu palabra es disertada, Dios mío, ella causa el efecto, Dios mío, trayendo liberación a aquellos que necesitan ser liberados por el poder de tu palabra, mi Cristo amado. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, reprendemos, Señor, las potestades del infierno que quieran rebelarse en contra, Dios mío, de la disertación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. Una fortaleza la podemos describir del lado positivo, porque vamos a hablar del lado positivo, del lado negativo. La podemos describir como un lugar de refugio o un lugar de resguardo. ¿Sí? Una fortaleza la podemos describir como un lugar de refugio o como un lugar de resguardo para resguardar nuestras vidas. Ahorita nosotros, con este calor que está haciendo y con este sol que está haciendo, estamos resguardados, ¿no? Bajo este refugio, bajo este techo, bajo este recinto estamos resguardados, ¿verdad que sí? Y este resguardo nos cuida de que el sol cause algún daño sobre nuestras vidas, ¿no? Tenemos como ejemplo el caso de Saúl, que por envidia persiguió a David para matarlo. La envidia condujo a Saúl a perseguir a David para asesinarlo. ¿Sí? Conocemos la historia, que por el simple hecho de David haber matado a Goliat, cuando David mata a Goliat, o cuando Dios entrega al enemigo de Israel a las manos de David para vencerlo, nace un cántico. Y dice que cuando entraron a la ciudad, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto no le gustó a David, a Saúl. El elogio que hacían hacia la vida de David, el reconocimiento que se le daba a David en cuanto a la victoria obtenida en Dios. Y Saúl, dice la Biblia, que comenzó a planear o a planificar cómo acabar con la vida de David por la envidia. Esto nos debe dejar una enseñanza. Del lado negativo, la envidia es una fortaleza satánica que en ocasiones se manifiesta en la vida de muchos cristianos. Del lado positivo, nosotros encontramos a David que, huyendo, se escondió en una cueva, se refugió, resguardó su vida en una cueva y allí prevaleció, ¿sí?
y estuvo allí escondido por un periodo de tiempo, hasta que salió después de ese refugio. Del lado positivo, tenemos fortalezas contra los que procuran nuestro mal. Así como en el tiempo de David existía esa cueva donde él se refugió y resguardó su vida para librarse de ser asesinado por las manos de Saúl, el rey, y de su ejército. Nosotros, como David, debemos buscar un refugio ante aquellos que quieren procurar nuestro mal. Si usted toma la historia, usted se va a dar cuenta de que David se guardó de vengarse él, teniendo la posibilidad de vengarse contra su enemigo. David se resguardó. David se refugió en el Señor y él no se permitió tomar venganza por sus propias manos, sino que él le permitió al Señor que fuera Dios quien obrara conforme a su justicia y a su verdad. David no quiso levantar la mano en contra del rey, y tuvo la posibilidad, porque sabemos la historia, que David logró entrar al lugar donde el rey estaba resguardado allí, durmiendo, y pudo haber acabado con la vida del rey. Pero sin embargo, él dijo: líbreme Jehová de levantar la mano contra el ungido del Señor. A pesar de que Saúl estaba en pecado, dice que le cortó un pedazo de la vestimenta de Saúl. ¿Sí? Aquí hay dos enseñanzas. Uno, David buscó un refugio para ser librado y resguardar su vida de aquel que lo perseguía por envidia. Nosotros, como David, debemos hacer lo mismo, refugiarnos en la cueva de la oración, del ayuno o de la palabra. Refugiarnos en el Señor cuando tú y yo somos objeto de persecución por aquellos que procuran nuestro mal, sea cual sea el motivo por el cual ellos quieran destruir nuestras vidas. El simple hecho de que nosotros seamos evangélicos ya es motivo como para que aún de la misma familia, de nuestros familiares, se rebelen en contra nuestra y procuren nuestro mal y comiencen a perseguirnos. Yo no sé si usted lo ha vivido con sus familiares que no son cristianos, pero de seguro que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, por lo menos en mi caso, en el momento que yo me convertí a Dios, en el momento que me convertí al Señor, desde ese instante fui reo de persecución por el simple hecho de ser evangélico de parte de mi familia, sobre todo de parte de mi progenitora, de mi mamá. Cuando mi mamá se enteró de que yo me convertí a Cristo, la mejor opción que ella tuvo fue echarme a la calle, no aceptarme en la casa por el simple hecho de ser evangélico. Y desde allí comenzó una persecución contra mi vida. Durante todo ese periodo de persecución, al igual que David, busqué el refugio en Dios, orando, clamando, ayunando en el Señor y no permitiéndome de que el enemigo creara una fortaleza en mi vida como para que yo tomara venganza contra aquellos que me perseguían por ser evangélico. Me refugié en la palabra. Dice la Biblia, uno de los refugios que siempre aplico a mi vida es Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Allí me refugio en el Señor, creyendo su palabra y
esa su promesa es para mí, como fue como para el tiempo de Israel. Esa misma promesa que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos es para nosotros como pueblo de Dios. Luego que me convierto al Señor, la persecución no terminó allí, la persecución contra mi vida no terminó allí, en la vida de mis familiares, sino que en mi lugar de trabajo, los que no eran cristianos, que eran mis compañeros, entonces empecé a padecer persecución de parte de ellos, porque Dios comenzó a hacer una obra en mi vida y Dios comenzó a transformar mi vida y dejé de ser lo que era antes. Antes iba y compartía con ellos, antes pues era mujeriego, me gustaba asistir a las reuniones, a las fiestas, compartía con ellos bebidas alcohólicas, en fin. Y en mi área de trabajo, donde trabajé, el lugar de mi trabajo se presta para muchas cosas. Es un lugar donde se presta para la corrupción en general. Y cuando me convierto al Señor, cuando tengo ese encuentro con Dios, Dios comienza a transformar mi vida y yo comencé a darme cuenta de que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese cambio, esa transformación la produce Dios en nuestras vidas. Y comencé a abandonar aquellas cosas que antes hacía. Y como comencé a abandonar aquellas cosas, bueno, en primer lugar pasé a ser objeto de burla, como lo hacen con nosotros. Se burlan de nosotros. Y comencé a ser menospreciado por las personas. Me imagino que usted también lo sufre. Y lo seguiremos sufriendo hasta que Cristo venga. Después, la persecución comenzó a ponerse más tensa, porque ya aquellos mis compañeros que eran corruptos, que robaban y todo lo demás, y hacían injusticia, cometían injusticia, comenzaron a verme con otros ojos y empezaron a buscar la forma, la manera de perjudicarme en mi empleo, porque como ya no participaba con ellos, el temor de ellos era que yo hablara o los denunciara si algo acontecía. Entonces las veces que me tocaba recibir el turno en la empresa, ellos sabían que como estaba el evangélico no podían hacer nada indebido. Y buscaban la forma, las mil estrategias como para perjudicarme. Gracias le doy a Dios que siempre me refugié en el Señor y Dios siempre me guardó de que me perjudicaran o salir perjudicado de ese lugar. Y Dios metió su mano, porque yo entendí de que el refugio verdadero para nuestra vida ante eso es Dios. Y comencé a refugiarme, número 1, en la oración. Número 2, en ocasiones me iba en ayuno por esa situación. Y número 3, me refugiaba en la palabra, teniendo presente su palabra, la promesa de Dios. Y esa confianza en que Dios iba a obrar. Y vi cómo la mano de Dios obraba a mi favor, obrando conforme a su justicia y sacando todas las cosas a la luz. Muchas cosas inventaban en contra de mi vida, y yo recuerdo, entre tantas cosas que recuerdo, yo me recuerdo que el comisario, no recuerdo el nombre, hace tantos años, que era el jefe del departamento donde trabajábamos, el comisario de la policía científica determinó un día ante una acusación falsa. Oiga bien lo que hicieron. Vino un superior mío y me dice: Henry, yo voy a sacar una fruta de allá atrás.
yo necesito que me abras el portón para yo entrar con la camioneta, pero él me hizo creer que él estaba autorizado. Y yo le dije, como era mi área, que me correspondía, y le dije, bueno, sí, está bien, no hay problema. Así lo hice, y él fue y sacó todo, y él se vino cargado en un balde, cargó la fruta y se vino a la puerta principal y guardó la fruta en la oficina principal, y al día siguiente me acusó de que yo estaba sacando la fruta. Entonces me llaman, mire hasta dónde hacen, ¿no? Me llama el comisario y me dice, Velázquez, ¿qué pasó acá? Entonces le dije, bueno, él es el superior, él me dio una orden, yo cumplí, pero nunca me estaba robando nada. Entonces el comisario tomó cartas sobre el asunto y vi la mano de Dios obrando conforme a su verdad y a su justicia, y sancionaron a mi superior. Y empecé a tener persecución, pero la mano de Dios obró conforme a su justicia, de tal manera que ellos determinaron, antes de despedirme a mí, despedir a mis superiores. Mientras yo me resguardé en el verdadero refugio de nuestras vidas, Dios hizo conforme a su justicia. Y mientras yo no le permití al enemigo que creara fortaleza en mi vida, queriendo tomar venganza, yo vi la mano de Dios a mi favor. Cuando comencé en el ministerio, el llamado ministerial que Dios me hizo, para mí no fue ni me es fácil ejercer ministerialmente mi vida. Por allí entro en polémica muchas veces con el Señor, porque como humanos que somos imperfectos, ¿verdad? Y tenemos errores, tenemos miles de defectos. Y en el área donde Dios me usa, yo tengo que cuidarme mucho, y por ahí me descuido. No le presto mucha atención y por ahí me descuido. Yo les contaba a ustedes el ministerio de mi llamado, como yo a veces en mis oraciones con el Señor y en ocasiones en mis situaciones vividas, a veces le digo al Señor, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué no llamaste a otro? ¿Por qué no elegiste a otro? ¿Me tuviste que haber llamado a mí? ¿Por qué me muestras a mí? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué esto, Señor? Y a veces le cuestiono a Dios. Déjeme decirle que Dios nunca me ha dado la respuesta del por qué. Nunca me ha dicho por qué. Nunca me ha dicho por esto. Lo cierto es que Dios cuando me llamó y punto. Y yo recuerdo que el día que me llamó al ministerio, hermano, estaba yo una mañana como esta en una Santa Cena y me fui a sentar allí en la silla, en la primera silla. Yo era como Dani, era soltero, no tenía responsabilidad y era de los primeros que llegaba a la iglesia y era el que estaba en todo, ¿no? Yo veo a Dani y me acuerdo mi juventud, ¿no? De mis primeros años en el Señor, de mi soltería. Llegué un día temprano allí y recuerdo que yo vi una visión. En una visión estaba despierto y llegué a sentarme, vi una visión, vi que algo bajó y me metió algo en la boca y yo sentí aquello y comencé a comer aquello que sentí dulce. Era algo que es inexplicable, un dulce que yo nunca lo he comido acá. He comido miel, pero nada tiene que ver con la miel. Pero cuando lo tragué, aquello que llegó a mi estómago, sentí como que estuviera comiendo un pedazo de pan, algo, no sé qué era. Una amargura, hermano. ¿Viste la persona que sufre de acidez estomacal, algo así? Pero algo peor que eso. Una cosa impresionante dentro de mi estómago, yo no entendía nada. Oraba al Señor allí y aquella amargura se fue disipando hasta que se pasó, comenzó el culto y a mí, bueno, se me olvidó la visión, no le di mucha importancia y recuerdo que estaba un evangelista llamado Alejo
Alexis, y él ministró a un grupo de hermanos. Entre ese grupo estaba mi vida, y me llamó al altar y me dijo, pues yo no entendí la visión, me dice él: veo un ángel del cielo que desciende de los cielos con un rollo en su mano. Era lo que yo había visto, que no entendía. Y debes comerte este rollo. Entonces, a medida que él me iba describiendo, Dios me iba dando la interpretación. Yo entendí que era la Biblia, que tenía que leerla, que comérmela. Y me dijo el Señor: será dulce en tu paladar, pero será amargo en tu vientre. Y comenzó Dios a ministrarme allí. Te he llamado para esto, por esto te enviaré a lugares donde tú menos piensas, donde tú menos crees. Irás en mi nombre, llevarás mi palabra, tú amonestarás de mi parte y le dirás al pueblo lo que yo te he de mostrar. Hablarás de mis partes y lo amonestarás de mi parte. No tengas temor del hombre, no tengas miedo. Habla, porque yo te envío y yo te mostraré lo que he de hablar. Y por eso, desde ahí me llamó unos días de ayuno. Yo estaba ayunando, 3 días de ayuno, encerrado en una habitación allí. Y mientras estaba en ayuno, viene la voz de Dios audible, hermano, audible a mi vida. Una voz incomparable. Pude oír esa voz, entendí que era la voz de Dios, que me dijo: abre la Biblia. Y tomé la Biblia. Cuando la tomé, me dice: ábrela, mira y lee. Y abrí la Biblia, no busqué lectura, sino que la abrí, la tomé, la abrí, la puse así sobre mi regazo y comencé a leer. Y se abrió en el libro de Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Comencé a leer el capítulo 2 de Ezequiel, y ahí empezó a tener Dios un trato con mi vida, y comenzó Dios a confirmarme el llamado ministerial a la luz de la palabra. Entonces, lo mismo que Dios le dice a Ezequiel es lo mismo que Dios me estaba diciendo a través del hermano. Y allí comienza mi carrera ministerial. No me ha sido fácil. He sufrido como usted no tiene idea. Ministerialmente he padecido persecuciones de todas clases, de toda índole, de todas las formas, de todas las maneras. Una de las más fuertes que he tenido, hermano, hablando persecuciones de parte de los hermanos de la iglesia, es que recuerdo que un día llegué a un lugar, me mudé de una provincia a otra y comencé a orar: Señor, yo quiero congregarme donde tú quieres que yo me congregue. Y Dios me habló, me dice: el Señor Jesucristo, única esperanza. Allí quiero que te congregues, allí serás de bendición, serás bendecido y serás de bendición para otros. El pastor de esa iglesia me conocía, el hermano Martín Gutiérrez, porque en otras ocasiones había ido invitado a ministrar a su congregación y nos conocíamos. Cuando yo llego a ese lugar, me encuentro con un hermano que congregaba allí, era la mano derecha del pastor, y él no me quería porque en otra ocasión ministrando Dios me dio un mensaje para él y a él no le gustó. Se fue de esa iglesia, se fue a congregar allí. Cuando llego me lo encuentro allí y él se encargó, oiga bien esto, hermano, el diablo, lo que es darle lugar al diablo, la persona. Fue tanta la influencia satánica en la vida de él que cuando él se levantó injuriándome, hermano, era tanta la influencia satánica que logró convencer al pastor de la iglesia, convenció a los ancianos de la iglesia y lograron a convencer a toda la iglesia. Persecución, el diablo no me quería ir. Yo entendía que ese ataque venía de parte del diablo. Yo no le permitía a Satanás que creara una fortaleza en mi vida en contra del hermano. En una reunión, me convocan a una reunión, toda la directiva, y me dice el pastor, literalmente le voy a decir lo que él me dijo, y me dice: hermano, a ti no te trajo Dios, a ti te trajo el diablo, tú no eres hijo de Dios, tú eres un engendro de Satanás. Así me dijo.
Eso me lo dijeron. En este lugar no te queremos, no queremos que te congregues acá, no eres bienvenido. No queremos que te congregue en ninguna de nuestras congregaciones o anexos. No eres bienvenido porque a ti te envió fue el diablo, no te trajo Dios. Yo sabía que era por influencia. Hermano, aquello me cayó a mí, que usted se imaginará. Como a las 11 de la noche no había transporte, tuve que caminar a mi casa, como de acá allá al barrio Solidario más o menos. Me fui caminando, quizá un poco más lejos, y algo aconteció. Yo iba pensando lo que me habían dicho y algo aconteció en mi vida. Empecé a orar. Y cuando comencé a orar, hermano, me refugié en la oración. Levanto mis manos al cielo y vino un quebranto del Espíritu sobre mi vida y comencé a llorar. En la presencia me iba caminando por la calle, iba llorando. Comencé a orar y a decirle: Señor, ten misericordia de esas almas. Ten misericordia de sus vidas, Dios mío, Señor. Perdónales así como yo, Señor, les perdono. Y entré en una angustia en mi vida porque yo sabía que Dios iba a hacer algo en contra de esa injusticia. Llegué a mi casa, oraba al Señor, me quedé quieto en casa. Cerca de donde yo vivía había una iglesia, Cristo Salva se llama la iglesia. El hermano Páez era el pastor de esa iglesia, no sé si todavía está allí. Llegué a ese lugar y le dije: Páez, como me conocían, yo me mudé para acá cerca, le conté el problema, le dije: yo quiero congregarme acá, en este lugar. Me dice: Páez, hermano, eres bienvenido en medio nuestro, las puertas están abiertas, gloria al Señor. Y bueno, no hay problema, hermano. Estaba allí, una semana de estando congregándome, me habla Dios nuevamente y me dice: sube a la montaña, 7 días de ayuno te demando. Y me fui a un lugar que se llama Aposento Alto en ayuno. Dios no me dio los propósitos por el cual yo tenía que ayunar, simplemente me dijo: ve y ayuna. Y entré en ayuno, me refugié allí en el Señor. Había un cierto grado de herida en mi corazón, me dolía aquello, lo que me había acontecido. Y como siempre, pues nacen las interrogantes: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú sabes que no es verdad, es mentira. Pero me refugio en Dios, en oración, y le digo a Dios: Señor, no permitas que mi corazón se llene de amargura en contra de ninguno de mis hermanos. Yo entendí que para lograr ser librado de que Satanás creara en mí una fortaleza de odio, de rencor o de amargura contra mis hermanos, entendí en Dios que la única forma de ser librado para que Satanás formara esa fortaleza en mi vida era refugiándome en Él y orando y pidiéndole al Señor, reconociendo mi debilidad. Yo le decía: Señor, si tú no me ayudas, yo solo no voy a poder. Dame la fuerza, Señor, necesito ser fortalecido. Señor, necesito ser fortalecido. Y aproveché que estaba en los ayunos, los 7 días de ayuno, y oraba. Y aquí estoy, Señor, en estos ayunos. Pasaba el primer día de ayuno, Dios en silencio. Pasó el segundo día de ayuno, 7 días de ayunos corridos, sin entregar, sin nada, ¿no? Sin comer, sin nada, allí. Pero cuando Dios te llama, Dios te prepara, te fortalece. Pasó el segundo día de ayuno, oraba al Señor: aquí estoy, Señor, dime por qué quieres que ore, Dios mío, cuál es el propósito por el cual me has llamado tú a estos 7 días de ayuno. Y estaba allí, y así pasó el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, y Dios en silencio. El séptimo día, como a las 3 de la tarde,
voy a orar al Señor para entregar el ayuno. Llegaba a las 6 de la tarde. Ya tenía todo preparado, listo, un tecito, un té para resguardar el estómago. Y comienzo a orar a Dios dándole gracias al Señor. Y bueno, ya cumplí, Señor, ya estoy por terminar. Andá a saber, Dios, cuál es tu propósito, que nunca me dijiste cuál era. Pero bueno, aquí estoy, Señor, cumpliendo, obedeciendo lo que tú me dijiste. Y mientras oraba allí, oraba al Señor, vino la voz de Dios y me dice: vuelve al lugar de donde saliste. A la iglesia, donde me echaron. Le digo: Señor, me echaron de ese lugar. Me dijo Dios: te echó el hombre, yo no te dije que te fuera. Le pregunto a Dios: Señor, ¿y qué de aquellos que se han rebelado en contra de mi vida? Yo me rebelaré en contra de ellos y me rebelaré en contra de todos los que se rebelen en contra de tu vida. Yo pelearé por ti. Vuelve a ese lugar. Volví, entregué los ayunos, volví a la iglesia. Cuando entré a la iglesia, el pastor de la iglesia me vio. La bienvenida que me dieron fue que: hermano, usted es un necio, un terco. Tú sabes que no eres bienvenido en este lugar. Pero bueno, ya que usted insiste, usted no aspire nada acá. Ya que usted insiste, yo le voy a pedir por favor el lugar suyo en ese rincón que está ahí. No se siente en otro lugar que no sea ese rincón, hermano, por favor. Aunque no me extrañe porque eres medio rebelde, porque te dijimos que no vinieras. Además, quiero que sepas algo: usted acá es peor que una basura. Usted no tiene valor acá. No aspire nada. Yo le dije: pastor, yo no vine aspirando nada. Mi única aspiración es la salvación de mi vida. Yo estoy aquí porque Dios me dijo que venga. No estoy acá por otra cosa. Masoquista no soy. Estoy acá porque Dios me dijo: bueno, quédense allí. Hacen una reunión de asamblea general un día jueves en la noche y dicen, el pastor le dice a toda la congregación, le dice: hermano, acá está la cosa esa sentada ahí, porque no sé cómo decirle, esa cosa que está allí sentada, eso es peor que una basura, eso no tiene valor en medio nuestro. Cualquiera que se acerque a saludar esa cosa que está ahí sentada, a ese animal, si tiene cargo en la iglesia, queda suspendido. Se le suspende el cargo. Y si no tiene cargo, igual va a quedar suspendido. No va a tener ningún tipo de actividad en la iglesia, no va a poder participar en la Santa Cena, no va a poder hacer nada. ¿Quién se acercaba a mi vida? Yo entraba al culto, la iglesia estaba llena de hermanos y de hermanas alabando a Dios. Yo glorificaba al Señor, entraba y, hermano, para mí no fue fácil. Era una guerra y una batalla a campo abierto contra el enemigo y contra la carne, porque por un lado la carne se me quería levantar, por otro lado el enemigo me atacaba la mente. ¿Qué haces acá? Eres una basura, nadie te quiere, tu mamá te echó. Mira, me trajo a memoria de cuando me dio a luz mi mamá, que me tiró a la calle. Eres un despreciado desde nacimiento. ¿Qué haces? Bueno, una cosa tremenda. Yo oraba al Señor, me refugiaba en Dios. Sea como David, me refugiaba en el Señor. Señor, dame las fuerzas, ayúdame, haz conforme a tu voluntad. Yo estoy aquí porque me dijiste que viniera. Por allí pensaba y le decía: pero ¿para qué me trajiste, Señor? Para que me insulte. No entiendo, Dios mío. Ella estaba, hermano, peleando esa batalla hasta que Dios hizo conforme a su justicia. Un buen día estaba orando y Dios me revela que en la iglesia había un grupo de hermanos que querían causar una división y destronar al pastor. Y me voy a una Santa Cena en la mañana, y mientras están cantando y orando a Dios, oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: siervo mío, habla lo que te mostró. Digo: Señor, ¿cómo quiere que hable? Van a decir que yo estoy loco en este lugar. Yo no voy a empezar a pegar gritos acá como un loco. Ahora sí es verdad, dije yo, que esto es para locura, de verdad. ¿Qué van a pensar?
Esto me van a atar y me van a tirar a la calle atado. Y empiezo a pegar el grito acá, van a decir que yo estoy endemoniado y me van a tirar para acá, atado. Y mientras peleaba allí con el Señor, el Espíritu Santo tomó una hermana, empezó a hablar lengua y me dice, desde el lugar donde ella estaba, de la banca, me dice, así dice el Espíritu Santo, la hermana Petra, siervo mío, si te dice el Espíritu Santo, habla lo que te he mostrado. Hubo un silencio, como un velorio, un velorio del cielo. Se acabaron las alabanzas, se acabó todo. Y dice el pastor, bueno, hable. Comencé a ministrar, Dios me dijo esto, me mostró esto y le dije, así dice el Espíritu Santo. Y aquí están los que van a dividir la iglesia, Perencejo, fulano, ellos estaban planificando, estaban allí, Dios me lo mostró en la visión quiénes eran. Cada uno fue saliendo en fila, desfilando afuera y se quedó, solo se quedó aquel que se encargó de difamarme, reconociendo que era verdad. Hermano, seguir refugiado en Dios. La esposa de él casi se muere, él casi se muere. Comenzó Dios a obrar conforme a su justicia, su verdad, en contra de aquellos que por una u otra causa se habían levantado en contra de mi vida. Comenzó Dios a abrirme puertas ministerialmente. He tenido persecución por todos lados, de todas las índoles, de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. He ido a predicar lugares y los hermanos dicen, eso fue que el pastor le contó, por eso habló lo que dijo. Bueno, me han inventado cosas y si no, y es la parte que tengo que velar, si no me he encontrado con vigilantes, donde yo voy me vigilan, pero no es porque quieren aprender de mí nada, sino que están observándome constantemente para ver dónde lo agarramos para acusarlo. Y en esa área que me cuesta mucho, por allí meto mis patas, cometo mis errores y ahí me agarran. Me agarran así y me persiguen. Pero he entendido que a pesar de el único refugio verdadero es el Señor. Nosotros como David tenemos que aprender a refugiarnos, porque usted es objeto de persecución, sobre todo por los poderes de las tinieblas. Todo aquel hombre y toda aquella mujer que está en Cristo es objeto de persecución, número uno, porque el diablo quiere recuperar lo que un día fue de él. Éramos de él, estábamos rendidos a sus pies, él era nuestro amo y él va a emprender una persecución a campo abierto en contra de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender de que somos propiedad del Señor y como propiedad de Cristo ya el diablo no tiene parte ni arte sobre nuestras vidas. Sin embargo, él va a buscar la manera de que tú y yo nos apartemos del Señor y va a emprender una persecución como el único objeto de destruir nuestra alma en el infierno. Entonces usted tiene que entender de que para usted poder vencer al enemigo hay un refugio, y el refugio es Jesucristo de Nazaret. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su vez tenemos cuevas dispuestas por el Señor para que nos refugiemos en esas cuevas, en el Señor, como es la oración, como es el ayuno, como es la palabra de Dios. Si nosotros no nos refugiamos allí, no podemos ser resguardados y el enemigo en cualquier momento puede causarnos daño, herirnos de tal manera que podamos caer muertos. Entonces nosotros tenemos que, por el lado positivo, las fortalezas debemos estar dispuestas a nuestras vidas, debemos usarlas, hermano, usarlas e impedir que el enemigo cree fortalezas en nosotros, porque del lado malo, del lado negativo, así como hay un lado positivo, hay un lado negativo. El enemigo ha logrado crear fortalezas mentales en la vida de muchos cristianos.
Así como nosotros debemos en el Señor crear fortalezas mentales a la luz de la palabra, el enemigo ha logrado crear fortalezas mentales en la mente de muchos cristianos. Por eso tú y yo tenemos que mantener presente la palabra en todo tiempo y ante toda circunstancia, en todo momento. Porque usted no me va a decir a mí, hermano, que usted no es objeto de ataque del enemigo. El enemigo aprovecha cualquier situación para atacarnos. Si no hay agua, si no hay comida en su casa, y no velamos en el Señor, y no nos refugiamos en la palabra, el enemigo va automáticamente a procurar crear una fortaleza mental en nuestra vida para poner duda del poder de Dios y la palabra del Señor. ¿O no es así? ¿Dónde está tu Dios que te tiene pasando hambre, te tiene pasando necesidad? No hay respuesta de Dios. La única respuesta es que tú salgas a robar. La única respuesta es que tú vayas y vendas tu cuerpo por 3 monedas para poder alimentar a tu hijo. Entonces vemos cristianas apartadas, descarriadas, prostituidas. Vemos cristianos apartados, descarriados, alejados de Dios en el alcohol, en las drogas o en la delincuencia, porque no velaron en el Señor, no se refugiaron en Dios ante el problema. Vemos cristianos que ante una situación familiar o matrimonial, si no velan y no se refugian en el Señor, en la palabra, el enemigo les va a crear una fortaleza y les va a decir: deja a esa mujer, deja a ese hombre, abandona la familia, ve y cásate con otra, porque no hay respuesta para este problema. No hay respuesta para X situación, y ante esta falta de esperanza o falta de solución al problema, lo único que te resta es tirarte al abandono o tomar esta actitud. Acá se ahorcó uno que se llama Renaud. Tenía su esposa, tiene su familia, pero tenía amante, iba a la iglesia. Iba a la iglesia por las mujeres. Y a él se le amonestó y se le dijo: hermano, respete las mujeres de Dios. No venga a la iglesia buscando mujeres, tú eres prostíbulo. Enderezca su vida en la presencia de Dios. Ordene su vida. Usted tiene una esposa, tiene sus hijos. ¿Qué más le falta? ¿Qué necesita? Tienes plata, tienes todas las comodidades del mundo. ¿Qué es lo que te hace falta? Por no querer refugiarse en el Señor y por llevar una vida evangélica como la llevaba, terminó ahorcándose. El diablo le dijo: el único refugio es acabando con tu vida ante un problema. Una de las mujeres, o una mujer de él, su amante, le hizo creer cosas que eran mentiras, que estaba embarazada de él. Y dijo que le iba a hacer un escándalo y todo lo demás, y él, para no verse envuelto en ese escándalo y para que su mujer no se enterara ni nada por el estilo, el diablo le dijo: refúgiate quitándote la vida, consecuencia de su propia mano. Así como el enemigo ha logrado crear fortalezas en la vida de muchos cristianos, no tenemos que estar velando, hermano, pero ha logrado crear esas fortalezas porque no nos refugiamos en el verdadero refugio. A veces nos refugiamos en nuestras propias prudencias, y nuestra propia prudencia no es el verdadero refugio nuestro. El verdadero refugio del cristiano es Jesucristo de Nazaret. Si queremos refugiarnos en alguna prudencia, vamos al Dios del cielo. Dice que Él es la sabiduría viene de Dios. Entonces vayamos a Dios y
pidamos sabiduría si nos hace falta sabiduría para confrontar una situación. Entonces tú y yo nos refugiamos en Dios orando y decimos: Señor, reconociendo nuestra debilidad, Dios, Señor, dame la sabiduría porque no la tengo. No tengo sabiduría suficiente como para confrontar esta situación. Si tú no me das la sabiduría, Señor, ¿cómo voy a lograr hacer esto? Si tú no me das la fuerza, Señor, no voy a poder soportar. Dios, mira los pensamientos que se han venido a mi mente en cuanto a este problema. Mira, Señor, estas decisiones que he querido tomar, yo no sé si son tuyas o no. Entonces velo. Entonces peso mis pensamientos a la luz de los pensamientos de la palabra de Dios. Si los pensamientos de la palabra de Dios avalan aquella mi decisión, amén, Señor, porque está avalado por tu palabra, según tu verdad, tu espíritu. ¿Va conmigo? Entonces, es triste, hermano, conocer de que el enemigo ha logrado crear fortaleza en la vida de muchos cristianos. ¿Sabe, hermano? La iglesia de Jesucristo constantemente vive de continuo en una guerra contra un enemigo real que es espiritual. Eso lo tenemos que saber usted y yo. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Lo que está aconteciendo a nivel mundial, todo lo malo que está aconteciendo a nivel mundial es el reflejo de lo que acontece en el mundo espiritual. El hambre, la desnudez, la prostitución, la delincuencia, el incremento de la maldad, en fin, todo lo malo que acontece en el mundo físico es el reflejo de lo que acontece en el mundo espiritual. Lo malo que acontece dentro de nuestra familia es el reflejo de lo que acontece en el mundo espiritual, hermano. Cuando un hijo, una hija o una familia se destruye, es el reflejo de lo que en el mundo espiritual está aconteciendo. Yo le voy a hablar de mi país, en Venezuela. Ahorita está aconteciendo algo catastrófico nunca visto en la historia del país. Están muriéndose de hambre. Un país rico como Venezuela. Creo que todos conocen la situación de Venezuela, de cómo está la situación de Venezuela. No hay para comer. Un empleado cobra 40,000 pesos para traerlo a la moneda actual. 40,000 pesos semanales cobra un empleado, un obrero, en una empresa. ¿Sabe cuánto vale un kilo de arroz? 10,000. Un kilo de queso, 10,000. Un kilo de azúcar, 10,000. Kilo de leche, me dijeron que está 100,000. Las zapatillas, los zapatos, el calzado, un calzado el más barato vale 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 pesos. Pero un obrero cobra 40,000. ¿Cuánto se va a comprar un par de zapatos? Mire la situación cómo está. ¿Sabe cómo comen? El Estado le da una bolsita de comida. Ellos cobran su sueldo y no compran un kilo de arroz. Hacen una bolsita chiquitita, 2,000 pesos de arroz o 500 pesos de arroz, 100 gramos, 200 gramos de arroz. Con eso tienen que vivir. 200 gramos, 300 gramos de arroz, porque medio kilo de arroz vale 5,000 pesos. Entonces tienen que comprar 250 gramos de arroz, 250 gramos de azúcar, 100 gramos de queso, 50 gramos de café y así sucesivamente. Gramos. Miren cómo está Venezuela, Lo que está aconteciendo en el país de Venezuela es el reflejo de lo que en el mundo espiritual acontece. ¿Quién quiere ver a una nación así? Satanás. Muere gente en los hospitales porque no hay medicina.
la iglesia se abocó a orar, porque el único, oigan bien esto, los únicos que pueden revertir toda la situación o todo lo malo en el mundo entero no son los presidentes de las naciones, no son los gobernantes del mundo. Los únicos que pueden revertir toda situación y toda desgracia a nivel mundial se llama la iglesia de Jesucristo. Porque no tenemos armas carnales, sino espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Y es lo que hoy estamos haciendo acá con este ayuno. En el mundo espiritual está aconteciendo algo está sucediendo en el mundo espiritual, algo está cambiando en el mundo espiritual con el simple hecho de que nosotros como iglesia estemos aquí orando y ayunando a favor de las vidas, a favor de las almas, a favor de su hogar, a favor de los matrimonios, a favor de la familia, a favor del barrio. Algo está aconteciendo en el mundo espiritual, algo está cambiando en el mundo espiritual, hermanos. Eso tenemos que entenderlo, porque los únicos que pueden cambiar y revertir la situación de lo que está aconteciendo en el mundo, en el barrio, en el hogar, es la iglesia de Jesucristo. Es usted, no es otro, no son otros, hermanos, no son los gobernantes, mentira, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo revierte toda esa situación. Por eso es bueno y es necesario que de continuo y más de seguido se estén haciendo estos eventos, por la gran responsabilidad que tenemos ante la presencia de Dios. Y si realmente queremos ver cambiado la situación de esta ciudad, si realmente queremos ver cambiada la situación del hogar, nosotros podemos en el Señor revertir toda situación y derribar toda fortaleza satánica, para que el hogar, en vez de ser destruido, sea edificado, y para que esta ciudad, en vez de hundirse cada día más en la inmoralidad, crezca en Cristo Jesús. Yo no sé desde qué punto de vista usted lo ve, o cuál es la importancia que usted le da. Como siempre les he contado, hermano, en el mundo espiritual he tenido muchas experiencias. Allá en aquel barrio, en aquella localidad que le llamaban el Pozo de los Brujos, un lugar donde operaba era un nido de demonios, un nido satánico. Desde que nacía el río hasta que moría el río eran altares y altares de brujería y de hechicería. No había ningún beneficio en ese barrio, en la localidad. Hasta que un buen día llegaron unos evangélicos. Y ahí estuvimos 2 años orando, vigilando, clamando, ayunando a favor de la comunidad y en contra de toda esa situación satánica. Y de repente, de la noche a la mañana, comenzamos a ver cómo esos muros satánicos, cómo esa fortaleza satánica que el diablo había logrado construir a través de la brujería, del hechicerismo, del espiritismo. Ahí había prostitución, ahí había, imagínense, cualquier cosa, ahí había de todo, había tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, infidelidad, hogares que se mataban unos a los otros, vecinos que se odiaban, en fin, operaba el diablo allí. Uno venía y se consultaba con un brujo y le mandaba y le hacía un trabajo de brujería al otro, y el otro iba y consultaba a otro brujo, y así vivían en una guerra continuamente entre, imagínense ese mundo allí, hermano. Una asquerosidad, un mundo lleno de tinieblas en todo el sentido de la palabra. Pero un día, hombres y mujeres valientes en el Señor, determinamos meternos allí en ese lugar, en esa cueva de víboras, de demonios allí, y comenzamos a orar confiados, no en nuestra fuerza, nos refugiamos en Dios, sabiendo que esas almas que estaban allí necesitaban ser salvas. Nos refugiamos en el Señor, buscamos la dirección de Dios y orábamos a Dios y clamábamos a Dios. Y las veces que Dios nos demandaba ayuno, hacíamos ayuno. Las veces que Dios nos demandaba vigilia, hacíamos vigilia. Las veces que Dios nos demandaba hacer clamores, hacíamos clamores. Y comenzamos allí. Y si ahí se fundó una iglesia donde estaba un altar, el altar fue derribado. Y en
tiempo después, ese lugar donde se consultaban allí los demonios, allí se empezó a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en ese lugar. Y comenzaron las almas a convertirse. Y vimos cómo la gloria de Dios comenzó a manifestarse. Y vimos literalmente cómo los muros satánicos, la fortaleza satánica, comenzaron a derribarse poco a poco. Comenzaron a caerse las paredes y comenzó a caerse toda la fortaleza satánica, demónica, hasta que Dios dio la victoria por completo. Y ese lugar fue otro lugar que en el día de hoy permanece, ese lugar cambiado, transformado por el poder de Dios. ¿Quién logró eso? ¿Quién logró revertir eso? No fue el intendente, no fueron los que están en el poder gubernamental, no es el gobernador, no fue el presidente, no fueron los diputados, los asambleístas. La iglesia del Señor, unida con Cristo Jesús, orando a favor de esa comunidad, logró poder derribar toda esa fortaleza satánica. El único que puede en su hogar revertir toda situación es usted, refugiado en Cristo y aplicando las armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y por ahí concluyendo, mientras peleamos la batalla, el enemigo va a querer crear una fortaleza en nuestras vidas. Yo señalé algunas: fortalezas de traición, fortalezas de miedo, temor. ¿Sabe que hay gente que tiene miedo de pelear la batalla a favor de su hogar porque no quiere confrontarse a los demonios? ¿Usted sabía eso? Hay cristianos que le tienen temor a los demonios. Hermanos, yo he estado en lugares donde, por la misericordia de Dios y bajo la bendición de Dios, cuando he estado ministrando, hay personas que han caído poseídas por espíritus de demonios. Se les manifiestan demonios y he visto a evangélicos correr de la presencia de esos demonios porque le tienen miedo a los demonios. No estamos para tenerle temor a los demonios, sino para que en el nombre de Jesús echar fuera los demonios, reprender las potestades. Dice la Biblia que no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y dominio propio. Entonces hay cristianos que por no querer confrontarse al mundo espiritual prefieren determinar o dejar que el diablo destruya su vida, destruya la familia, destruya todo, antes de confrontarse a los demonios por miedo, porque el enemigo les ha logrado construir fortalezas de miedo, fortalezas de incredulidad. Hay cristianos incrédulos que no creen a la palabra de Dios, no creen que en Dios somos más que vencedores, no lo creen. Hay cristianos que han logrado, o el enemigo les ha logrado crear fortalezas de orgullo. Son orgullosos, son arrogantes y viven en soberbia, son altivos. Hermanos, estamos llamados para vencer todas esas fortalezas y no ser vencidos. La fortaleza de la incredulidad, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo estamos llamados para que en el nombre de Jesús podamos vencer toda fortaleza y derribar la fortaleza. No permitiendo al enemigo que cree fortaleza en nosotros. Y para no lograrlo tenemos que refugiarnos en su palabra. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle esta mañana que, sea cual fuere la fortaleza que usted está en su vida, si es que hay alguna fortaleza que no sea la de Dios, yo quiero que esta mañana usted ore a Dios. Pida la ayuda del Señor. Dígale: Señor, dame las fuerzas. Porque hay fortalezas de miedo, hay fortalezas de incredulidad, hay fortalezas de temor. Señor, hay fortaleza de altiveo, de orgullo. Señor, tengo mal carácter. Y hay una fortaleza en mi vida de mal carácter, Dios mío, que necesito en tu nombre derribarla. Para eso tú me diste las armas espirituales poderosas en ti, Señor, para poder derribarlas. Señor, tengo fortalezas de lo que sea. Tú, Señor,
me has dado las armas espirituales poderosas en ti para vencerla y derribarlas. Pero también vamos a orar por aquellos que estuvieron ausentes en esta noche, en esta mañana. Sea cual sea el motivo por el cual no estuvieron, vamos a orar por ellos. Porque hay fortalezas que impidieron que ellos estuvieran acá. Pero como nosotros no nos vamos a permitir entrar en el terreno del enemigo, para que el enemigo crea en nosotros fortaleza de crítica o murmuración o de cuestionamiento, vamos a orar a favor de ellos, tomándonos de la palabra, refugiándonos en la palabra que dice que el que está fuerte ayuda al débil. Entonces, como hoy estamos fuertes nosotros en el Señor, vamos a orar, vamos a ayudar, orando a ellos, orando a favor de ellos que están débiles espiritualmente y no criticándolos. Y diciéndole al Señor, libértalos de esa fortaleza de debilidad espiritual. Señor, te damos toda la gloria. Aleluya.